Estamos con Beatriz de los Mozos, Senior Legal Expert de Luminance. Muchas gracias por tu tiempo y talento. Muchísimas gracias a vosotros. Os cuento qué es Luminance y para eso voy a leer un extracto de su cuenta en LinkedIn. Luminance es una plataforma de inteligencia artificial para bufetes de abogados y equipos internos. Y atentos, entiende el lenguaje como lo hacen los humanos, en volúmenes y a velocidades que los humanos nunca alcanzarán. Agrega valor a un equipo legal, liberando a los abogados para que se centren en lo que importa. Vamos a hablar con Beatriz de una forma muy práctica, muy cercana y con ejemplos sobre cómo realmente esas herramientas basadas en inteligencia artificial pueden ayudar a despachos y asesorías jurídicas. Y sobre todo de dos áreas que realmente son protagonistas en la gestión documental, como son el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático. ¿Cómo benefician, pero sobre todo qué esfuerzos tiene que hacer una firma para absorber, para implementar esta tecnología? Y oye, son despachos medianos y pequeños ese perfil adecuados para no solo Luminance, sino este tipo de tecnologías, insisto. Empecemos por procesamiento del lenguaje natural, Beatriz, uno de los protagonistas. ¿Realmente entiende, como decía la descripción, el lenguaje? ¿Hasta qué punto lo hace? Entendido. Pues mira, la verdad es que Luminance tiene una tecnología que va un poco más allá de la tecnología que existía hasta ahora en el mercado. Entonces lo que hace es combinar de forma muy exitosa Machine Learning no supervisado y Machine Learning supervisado. Esto quiere decir que Luminance directamente, no supervisado, es capaz de digerir una cantidad ingente de documentación. Depende de la cantidad, pues pueden ser desde 100 documentos, 50 documentos, hasta 50.000 o la cantidad que sea. Y lo que hace es, no supervisado, comprender esos documentos en base a los patrones en el lenguaje. Traduce todo a números y es capaz de entender esas conexiones entre documentos porque entiende los patrones numéricos. Entonces, pues el patrón 1, 2, 3, el patrón 2, 3, 4, esos Luminance no supervisado. Luego, con el Machine Learning supervisado, que implica esa interacción natural del abogado con la documentación cuando está revisando esos documentos, como lo haría de forma manual. Yo manualmente imprimo mi documentación, la leo y entiendo, pues por ejemplo, que hay un cambio de control, aquí hay una cláusula de responsabilidad, lo que sea, o este es un documento de compra-venta. Y luego paso al siguiente documento y hago ese mismo análisis. Pues con Luminance exactamente igual. Yo abro mi base de datos, me pongo a leer la documentación, veo esa cláusula de cambio de control y la marco de la misma forma que la marcaría manualmente. Esa es la interacción con el software que implica el Machine Learning supervisado. Añadir un nombre a esa cláusula. Entonces, el patrón del lenguaje que para Luminance no supervisado era patrón 1, 2, 3, al yo decir esto es una cláusula de cambio de control, inmediatamente Luminance va a entender, vale, patrón 1, 2, 3 es un cambio de control. Muy bien. Entonces, en el siguiente documento, yo paso al siguiente documento y de la misma manera veo esa cláusula de cambio de control, que para Luminance es el patrón 2, 3, 4, y entonces yo marco esa cláusula, cambio de control, y entonces Luminance, patrón 1, 2, 3, 4, pasa a ser cambio de control también. Y entonces esa es la forma en la que Luminance va progresivamente mejorando su conocimiento legal y haciéndose más y más eficiente para los abogados. Perfecto. Has trasladado con un ejemplo de Luminance cómo actúa esas tecnologías. Exacto. Y acabas de confirmar que tanto procesamiento del lenguaje natural como aprendizaje automático van muy, muy de la mano realmente, ¿no? De hecho, un ejemplo clásico de procesamiento del lenguaje natural son los software de traducción. Le dices a la máquina donde diga hello, es hola, ¿no? Básicamente. Y también, por ejemplo, si tenemos el ejemplo de las herramientas de analítica jurisprudencial predictiva, le puedes enseñar a la máquina sobre una sentencia a decir, mira dónde están los abogados, los magistrados, la parte de los fallos, por ejemplo, o las empresas que son parte en ese conflicto, en ese litigio, ¿verdad? Exacto, eso Luminance, por ejemplo, lo hace para distinguir qué idiomas hay en una base de datos. Entonces, trabaja de manera genérica con todo tipo de idiomas, porque ese Machine Learning no supervisado, que distingue patrones, no idiomas, puede funcionar en cualquier idioma. Luego ya está el procesamiento del lenguaje natural en el que Luminance distingue, vale, esto es francés, esto es inglés, esto es castellano, por ejemplo. Muy bien. Luego volveremos al tema de los idiomas, que me parece muy interesante. Pero antes, incidiendo en cómo esa tecnología está presente en Luminance, déjame que diga una frase tuya que mencionaste en un evento del Colegio de Abogados de Madrid,
organizado por la muy necesaria sección de gestión de despachos, creo que preside Miguel Ángel Pérez de la Manga. Exacto. Dijiste, la herramienta tecnológica interrelaciona, aprende, pero no puede dar ese análisis jurídico que depende del factor humano. Esta tecnología no es una amenaza, sino toda una oportunidad, ¿verdad? Exactamente, o sea, estas tecnologías vienen al mercado para ayudar a los abogados a trabajar de una manera más rápida, más eficiente, en tener una comprensión genérica de qué hay en esa base de datos, aprender, ir directamente a esos documentos que son relevantes, leerse la documentación allí donde sea necesario y a medida que ellos van interactuando con los contratos, evidentemente Luminas o cualquiera va aprendiendo de toda esta información y se haciendo mejor y mejor, evidentemente haciendo las operaciones más y más rápidas. Y al final, ¿qué consiguen los abogados? Tener más confianza en que lo que le están ofreciendo a sus clientes es exactamente ese análisis completo de la base de datos, que ahora mismo pues igual no tienen esa certeza de que están haciendo la revisión de manera más, que toda esa confianza verdaderamente radica en su revisión manual, que al final puede ser incompleta. Eso también será interesante cuando hablemos de los abogados junior. Exacto. Al final. Módulos de Luminance, ahora mismo, características, funciones. Empezasteis en temas de fusión y adquisiciones, diligencia de vida, etcétera, pues un poquito para marcar territorio, creo yo, para asomar lo que realmente podéis hacer en un futuro, pero habéis crecido mucho en cuanto a funcionalidades y módulos. Exacto. O sea, en realidad lo que sabíamos desde el minuto 1 era que nuestra tecnología era una tecnología muy potente y que podía hacer muchas cosas. Primero, elegimos el sector de M&A porque era el sector donde verdaderamente había una necesidad acuciante de implantación de una tecnología. Había operaciones con ingentes cantidades de documentación, los clientes no estaban dispuestos a pagar esas sumas millonarias por esa revisión y al final había que reducir costes de alguna manera, entonces evidentemente había una necesidad urgente. ¿Qué pasó? Que luego después vimos que nuestra tecnología además podía servir pues, para, en el sector de real estate y en general en todos los sectores. Si los abogados se fijan en factores distintos, ya no se fijan necesariamente en cláusulas, se pueden fijar en fechas, se pueden fijar en nombres, se pueden fijar en localizaciones geográficas, se pueden fijar en porcentajes, pues, por ejemplo el índice de aumento del IVA o una tasa o una moneda o una cantidad económica determinada, una fecha. Entonces, para que Luminance fuera efectivo en estos casos, lo que hicimos fue que Luminance, lo que vamos a lanzar hace 6 meses, Luminance ahora ya es capaz de aprender también de estas informaciones. Entonces, con independencia de que la fecha varíe cada vez, porque evidentemente una fecha de terminación pues va a ser distinta en cada caso. Luminance aprende del contexto que rodea esa fecha y es capaz de empezar a localizar también esa fecha de terminación y aprender de esa información. De la misma forma que el índice de aumento del I+D+I, por ejemplo, o el nombre de una de las partes. Quiero que me localice solo el nombre de la parte y no todo el texto donde aparece la parte. Pues entonces Luminance aprende el contexto donde ese nombre aparece y a partir de ahí, cada vez que vea un contexto similar, va a etiquetar el nombre que aparezca en ese contexto como parte. Entonces es otra de las funcionalidades que hemos ido desarrollando. Y luego además una tercera es para grandes casos de investigación masiva de documentación, que es Discovery, y pues se puede servir para casos de competencia, arbitraje, pues cualquier investigación que pueda implicar revisión ingente de documentación. Entonces, Luminance aprende de tendencias de búsqueda. Entonces, yo estoy revisando mi documentación y Luminance va aprendiendo qué es para mí importante, qué es para mí no importante, con independencia de que lo que yo haya considerado importante varíe en gran medida. Puedo considerar importante tanto un artículo de periódico como un email, claro, como donde esté la información que sea relevante en ese caso, o que incrimine a la otra parte, o por lo que sea relevante. Entonces, Luminance va aprendiendo mi tendencia de búsqueda y llega un momento en el que Luminance ha aprendido por qué yo considero esa documentación relevante y es capaz de hacer una batida en toda la documentación que me quede por revisar. Imaginaros, he revisado 300 documentos y me quedan 50.000. Entonces Luminance es capaz de ir por toda esa documentación e identificar esos documentos que también podrían ser importantes siguiendo mis criterios de búsqueda. Y luego está Luminance Compliance, que está más enfocado a grandes corporaciones. Entonces da soporte al proceso de revisión de una gran corporación que es más bien diario. Yo recibo una serie de documentos al día y quiero que cumplan mis estándares internos, por ejemplo. Entonces Luminance me ayuda a, yo subo directamente esos documentos, tengo mis estándares internos ya fijados, pues 4 o 5 documentos que son mi estándar interno,
y Luminance directamente me destaca cuando esa documentación que estoy subiendo no cumple con lo que yo he considerado estándar dentro de mi compañía. Por ejemplo, es un caso de uso básico, pero bueno, tenemos un montón más para dar soporte a esta actividad que tienen las empresas. Bueno, y solo es la punta del iceberg esto, ¿eh? ¿Tenéis algún tipo de módulo más previsto en el futuro que puedas adelantar? O... Tenemos, más bien estamos centrados en ahora desarrollar plenamente el módulo para corporaciones, que la verdad tiene un montón de funcionalidades y que dan respuesta a diferentes casos de uso que tengan las grandes corporaciones, que son ingentes, la verdad, porque tienen mucha documentación. Sí, porque vuestro crecimiento en los últimos 2 años ha sido realmente espectacular. Leímos una entrevista de hace 2 años en Artificial Lawyer de Richard Romans, a quien Dios guarde su vida muchos años, porque nos nutre de mucha información diaria a nivel internacional, sí, donde estabais, pues eso, con el tema de M&A y bueno, con perspectivas, todavía no había sacado, pero la cifra de 12 clientes y 12 pilotos en ese momento. ¿Cuál ha sido el crecimiento en cifras, si lo puedes decir? Por supuesto. Pues ahora tenemos más de 145 clientes a nivel global en más de 42 países. Hemos abierto 5 oficinas, una en Chicago, Nueva York, en UK tenemos en Londres y en Cambridge, que es como nuestra base tecnológica, y luego en Singapur para dar cobertura global en general, bueno, pues a todos los diferentes clientes en diferentes partes del mundo. En España, puntualmente, nos llegan noticias de la incorporación de vuestra tecnología, de vuestra herramienta a diversas firmas. Déjame mencionar las que aparecen en vuestra web, para no equivocarme. Hablamos de Garrigues, Araoz y Rueda, Pérez de Orca, Uría. Además, creo que estáis diseñando la herramienta en español por este canal, ¿no?, de alguna firma. ¿Es realmente necesario para una herramienta en español tirar todo abajo y empezar de nuevo, o que se puede aprovechar del actual Luminance en inglés? Pues básicamente nuestra tecnología funciona en cualquier tipo de idioma, con independencia de que haya cláusulas o no. Entonces, el verdadero potencial de Luminance es su flexibilidad. Entonces, para que te hagas una idea, el 80% de nuestros clientes usan Luminance en idiomas que no son el inglés, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos ese clausulado de 42 conceptos legales en inglés y luego 15 conceptos legales en otros idiomas. Entonces, ¿para qué sirven estos conceptos legales? Simplemente para dar un empuje a las firmas de abogados y que cuando empiecen a trabajar le pierdan el miedo porque directamente tienen una serie de cláusulas ya etiquetadas. Pero es simplemente para dar ese soporte inicial, porque lo que a nosotros nos interesa es que cada una lo use como les interesa en sus propios casos de uso. Entonces, que puedan subir la documentación y que empiecen a etiquetar lo que sea relevante para sus casos de uso, que puede variar mucho dependiendo de la firma, y que ellos puedan desarrollar Luminance tanto como quieran, sin necesidad de nuestro soporte. Entonces, es verdad que hemos lanzado módulos de clausulados en diferentes idiomas, pues en francés, italiano, castellano y holandés, son los módulos que estamos desarrollando, pero simplemente es para dar ese valor añadido adicional del día 1, poder ya encontrarse con algo y no tener que empezar, y no encontrarse con nada y que les dé un poco más de miedo empezar a trabajar con la tecnología. Pero básicamente se puede, de hecho, nuestros 3 primeros clientes, uno era holandés, otro francés y otro noruego, y los 3 empezaron a usar Luminance sin ningún tipo de cláusulas, directamente usando su instinto legal, normal, natural, y etiquetando lo que era relevante en cada operación. El software iba aprendiendo y la siguiente vez que subían documentación empezaban a ver ese resultado de las primeras transacciones, de ese aprendizaje de las primeras transacciones. En todo caso, de la experiencia que os aportan todas esas firmas a nivel internacional y también español, vuestra herramienta está aprendiendo muchísimo con esa experiencia realmente. Creo que no os aportan tantos, pero sí conocimiento jurídico realmente, ¿no? No necesariamente, porque lo que hacemos es dividimos el conocimiento en dos grandes bloques. Uno es el conocimiento privado, entonces de cada firma, entonces el conocimiento público. Entonces, todas las cláusulas que son públicas, que son las 42 conceptos en inglés, y todos los modelos que estamos desarrollando, pues las 15 cláusulas en castellano, francés, italiano y holandés, estas cláusulas son nuestras, y entonces como son nuestras, cada vez que se usan, pues naturalmente ese conocimiento llega a Cambridge, y lo que llega a Cambridge no es el texto jurídico específico, llega el movimiento del algoritmo, el movimiento matemático del algoritmo cuando se usa. Entonces, cada vez que se usa el movimiento matemático, Luminance aprende un poco más, y entonces ese conocimiento matemático llega a Cambridge, que es la oficina de innovación nuestra.
Entonces Cambridge sí entiende que ese uso es positivo y que ha permitido a Luminance aprender. En la siguiente versión de Luminance, que lanzamos versiones cada mes, se comparte, se actualizan los modelos con ese nuevo conocimiento y se comparten a la generalidad de usuarios. Luego está el conocimiento privado, que es único de cada firma y que es su propio IP, o sea, es su propiedad intelectual, o sea, es suyo, ellos son los que lo desarrollan y se queda dentro de cada firma, no se comparte con nadie más.